Tengo un gusto que de vez en cuando sube en mi boca. Un gusto de ferrugen, de cosa vieja, que aparece de nada y sume del mismo modo. Al comienzo, unos meses atrás, pensé que era estrés del trabajo, cansado, cualquier cosa de esas que usamos para explicar lo que no entendemos. Buenas noches, Don. Me llamo Marcelo, vivo con mis padres en una casa que es la misma. Desde que nací, entonces no tenía motivo para pensar en otra cosa. La vida seguía normal. El problema es que junto con el gusto venía un zumbido, muy fino, solo en mi oído izquierdo. No era todo el tiempo, pero era lo suficiente para incomodarme. Llegaba a ser irritante, como aquel apito que una televisión antigua hace cuando se conecta sin señal. Intentaba ignorar, enfocaba en otra cosa, y él sumía. Pero esa combinación, el zumbido y el gusto metálico, empezó a sacar algo de mi memoria, un recuerdo que ni siquiera parece mía. De tan aburrida. Debería ser muy pequeño. La recuerdo es más un sentimiento que una imagen. Yo, en mi cuarto, en el oscuro, y mi madre, Tania, entrando sin hacer ruido. Ella no me acordaba, pero yo sentía su presencia. Ella se sentaba a mi lado y me abrazaba fuerte, tan fuerte que hasta dolía un poco. Yo la sentía tremendo y escuchaba su respiración, rápida, mientras susurraba alguna reza que nunca entendía. Allá afuera hay un silencio extraño, un silencio que parecía tener gente dentro. Y en mi boca, aún tan joven, yo sentía ese mismo gusto de ahora, el gusto de ferrugen. Por años, yo traté esto como un pesadillo que yo siempre tenía en la infancia, nada más. Pero ahora, con la sensación volviendo, yo ya no tengo tanta certeza. Sucedió en una tercera fecha, hace unas 3 semanas. Yo había perdido el sueño, cosa rara, y me levanté para beber agua en la cocina. La casa estaba completamente quieta, solo con aquel zumbido bajo que la refrigeradora hace. Fue cuando oí. Venía de la puerta de los fondos que da para nuestro quintal. Fueron voces. Al principio pensé que fuese de la casa del vecino. El muro es bajo en uno de los lados. Pero era tarde, debía pasar a las 2 de la mañana. Y el son no venía de lejos. Parecía que había gente conversando allí, del lado de fuera de nuestra puerta. Eran mujeres por el tono, una conversación baja, un murmullo constante. Imposible de entender cualquier palabra. Sonaba como una alada, una reza al contrario. Fui lentamente hasta la ventana de la cocina que queda al lado de la puerta. El corazón empezó a batir de un modo diferente, más pesado. El celular estaba cargando en mi cuarto. Preferí no ir a buscar para no llamar la atención. Afasté un poco la cortina. La luz amarilla de la área de servicio iluminaba una parte del quintal.
el tanque de cemento, el varal vacío balanzando un poco, la sombra de la manguera en el corte. No había nadie. Ningún rostro. Nada. Pero la conversación continuaba. Y junto a ella, otro ruido. Un ruido de tejidos arrastrando por la tierra seca, como si varias personas con sayas compridas estuvieran caminando en círculos sin parar. Yo quedé allí, intentando encontrar una lógica. ¿El viento? ¿Gatos en el telado? Nada hacía sentido. El gusto de la rueda volvió con fuerza, y el apito en mi oído se volvió más alto. Fue cuando sentí que había alguien más en el cuarto. Volví el cuerpo de una vez. El asombro me dejó sin aire. Mi madre estaba parada en el comienzo del corredor en la oscuridad. No la había oído levantarse. Estaba de camisola, inmóvil, y no me miraba. Miraba hacia la ventana. Su rostro estaba pálido, y los ojos fijos en algo afuera que no podía ver. Abrí la boca para preguntar qué estaba haciendo allí, pero fue más rápida. Levantó un dedo y lo llevó a los labios. En un pedido para que haga total silencio. En ese momento, entendí que cualquier ruido podía llamar a eso hacia adentro. Ese gesto me dio más miedo que las voces afuera, porque en su rostro no vi sorpresa o curiosidad. Vi un miedo antiguo, un miedo de quien ya conocía aquello muy bien. La escuchaba también. Sin hablar nada, vino en mi dirección, me agarró en el brazo con una firmeza que no esperaba y me puso lejos de la ventana. Me llevó de vuelta a mi cuarto como si fuera una niña de nuevo. Cerró mi puerta, y solo oí los pasos de ella se afastando y luego el son de la llave girando en la cerradura de la puerta de la sala. La mañana siguiente, el café de la mañana fue en silencio. Mi padre, Alexandre, había viajado de madrugada, iba a pasar unos días afuera haciendo entregas. Mejor así. Yo no sabría cómo actuar cerca de él. Mi madre puso la garrafa de café en la mesa y se sentó sin mirarme. Ella parecía haber envejecido 10 años durante la noche. Las ojeras profundas, la boca en una línea fina. El silencio era tan pesado que yo podía sentir en los hombros. No podía más escapar. ¿Mamá? ¿Qué eran esas voces? Pregunté, y mi propia voz salió más baja de lo que esperaba. Ella continuó mirando a la chícara vacía en su frente. No era nada, cosa de su cabeza. No era, no. Usted también la escuchó. Yo la vi en su cara. Y no es la primera vez, sí. Insistí, me inclinando sobre la mesa. Desde que yo era pequeño. Yo recuerdo a usted en mi cuarto, me abrazando. Siento el mismo gusto de Ferrugem de cuando yo era niño.
la palabra Ferrujem la hizo levantar el rostro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue como si algo se rompiera dentro de ella. No quería que usted pasara por eso, hijo. Le pedí tanto para que ese fardo muriera conmigo. Ella se levantó, andó hasta la piscina, quedó de costas para mí un instante, respirando profundo. Cuando se volvió, parecía otra persona. La excitación había desaparecido, y en el lugar apareció una urgencia cansada, como quien no tiene más elección a no ser encarar los hechos. Necesitas escucharme con atención, Marcelo, y no puedes creer que tu madre se ha ido de loco. Ella dijo, con una voz firme, lo que nos visita a la noche no es gente, no más. Ellos vienen a causa de su abuela, mi madre, Lourdes. Nunca conocí a mi abuela Lourdes, solo por fotos. Una señora con un ojo duro que murió mucho antes de que yo naciera. ¿Qué tiene que ver mi abuela con esto? Su abuela sabía de las cosas. Tenía un conocimiento que venía de antes de ella. Cuando yo era chica, en la casa antigua, esas visitas eran comunes. Pero mi madre no tenía miedo. Tania hizo una pausa, los ojos perdidos en la recuerda. Cuando llegaban, con los mismos susurros, los mismos pasos en el terreno, mi madre entraba a casa, tomaba un rolo de barbante y empezaba a caminar de un cuarto al otro rezando una canción que nunca oí en ninguna iglesia. Y a cada trozo de la reza, ella daba un nido en el hilo. Un nido ciego, muy apretado. Ella se aproximó de mí, los ojos fijos en los míos. Y a cada nido que ella daba, la gente oía un baque zurdo afuera, un ruido oco, como si un saco pesado cayera en el suelo de la tierra. A veces 1, a veces 3, 4. Y los susurros paraban. Yo sentía mi cabeza dar vueltas. Eso no tenía sentido. ¿Y qué sucedió después, el día siguiente? Ella continuó, la voz casi un susurro. Siempre aparecía alguien en nuestro puerto. Una vecina, una señora de la calle debajo. Siempre una mujer. Ellas llegaban acabadas, como si estuvieran enfermas hace semanas. Pedían una cosa solo, un puñado de sal. ¿Sal? ¿Para qué? El nido que mi madre daba no era solo en el barbante, Marcelo. El nido atrapaba a la criatura, la condenaba a quedarse amarrada. El sal era la única cosa que podía deshacer el vínculo. Era un pedido de perdón, un modo de implorar por la libertad. Su voz falló. Y su abuela nunca dio. Ella ría en la cara de ellas. Mandaba a irse y decía que la colecta de ellas había llegado. En pocos meses, nos quedábamos sabiendo que tal señora había fallecido. Había secado en vida, decían los vecinos.
Un arrepío seco subió por mi nuca. Eso era monstruoso. Mi abuela. Entonces, estas mujeres que vienen aquí son las hijas, las nietas. Tania completó, el desespero claro en su voz. La deuda no murió con las mamás de ellas, ni con su abuela. Pasó para mí. Ellas no buscan solo la venganza, hijo. Están atrapadas y piensan que el sangre de quien las atrapó puede ser la llave para que se liberen. Por eso te llamaban cuando eras niña. Por eso regresaron. Sintieron que estás más vieja. Y saben que yo no tengo la fuerza de mi madre. Después de aquel día, la casa cambió. O tal vez yo haya cambiado y pasé a ver la casa como realmente era. Un lugar cercado. El silencio ya no tracía paz. Tracía expectativa. Cada rangido de la madera del telado, cada estalo de las paredes enfriando. La noche, todo parecía un aviso. Mi madre pasó a andar con un tercio de madera oscura, enrolado en los dedos. Y yo veía los labios de ella moviéndose sin sonido mientras hacía las cosas del día a día. Las cosas afuera peoraron. No se limitaba más a la madrugada. Al fin de la tarde, mientras el sol bajaba, yo oía mi nombre. Una voz de mujer, suave, llamándome del fondo del quintal como si yo fuera una niña y estuviera a la hora de entrar para tomar baño. Marcelo, ven. Miraba por la ventana y no había nada más que el viento balanzando las ropas en el varal. A veces, un fuerte olor de tierra húmeda y flores murcias entraba en la sala, incluso con todo cerrado. El sábado, mi padre volvió. Alexandre es un hombre de pocas palabras y yo me preguntaba si mi madre le contaría. No. Necesitó. Entró en la casa, dejó la mochila en el corredor y quedó parado en medio de la sala. Solo mirando a nosotros dos. Su mirada fue de mi madre encogida en el sofá para mí de pie cerca de la ventana. Respiró profundo y su rostro, siempre cansado de la carretera, ganó una dureza diferente. Por el modo en que nos miró, quedó claro que él sabía lo que estaba sucediendo. Él ya había visto aquel mismo miedo antes. Él sabía que ellas habían vuelto. Él no hizo preguntas. Solo dejó las llaves en la mesa, fue a la área de servicio y volvió con el machete de cortar cana, que era de mi abuelo. La lámina era gruesa, manchada por el tiempo y el cabo de madera liso. De tanto uso. Mi madre se levantó y sin que él pidiera, sacó el tercero que cargaba y lo entregó a él. Mi padre caminó hasta el medio del quintal. Yo y mi madre observamos por la puerta de la cocina. Enroló el tercero con fuerza en el cabo del machete, agarró la arma con las dos manos. Lo levantó por un instante y con un único golpe encargó la lámina entera en la tierra.
El son fue seco, definitivo. El machete quedó allí, pinzado en el suelo, como una cruz de metal. Después, volvió para adentro, lavó las manos en la pija y se sentó a la mesa. Ponga el café en la mesa, Tania, fue todo lo que él dijo. En aquella noche y en las dos siguientes, hubo paz, un silencio verdadero, sin susurros, sin olor de mato, sin llamados. Por primera vez en semanas, yo dormí la noche entera. Aquel pedazo de metal pinzado en el quintal parecía tener creado una barrera, una frontera, que no pudieron cruzar. Era una paz frágil, yo sabía, pero era suficiente para que pudiéramos respirar. La tercera mañana, mi padre arregló la mochila para otro viaje. Antes de salir, él paró en la puerta, miró a mí y dijo, «Esté inteligente y no deje a tu madre sola». Él salió y yo miré por la ventana al macho en el quintal. La protección estaba allí, pero el protector se había ido. La paz duró hasta la cuarta. En la cuarta, así que el cielo se oscureció, los susurros volvieron, pero estaban diferentes. Antes eran murmullos distantes, ahora sonaban urgentes, irritados. Parecían venir de todos los lados al mismo tiempo, como si la casa estuviera cerrada por una multitud. Miré por la ventana y vi un macho fijado en la tierra. La brisa de la noche era fraca, pero el tercio de madera en el cabo balanzaba de un modo violento, como si estuviese en medio de una ventanilla. La barrera de mi padre estaba siendo testada. Allí a las 10 de la noche, la luz de la cocina comenzó a pizcar. Mi madre y yo estábamos en la sala, fingiendo ver televisión. Ninguno de nosotros. Un ruido en la puerta de los fondos, lento, largo, como una uña gruesa siendo arrastrada por la madera. Después otro, y más otro. Mi madre se levantó de un pulo, el tercero apretado en la mano. Ellas pasaron por él. El macho no está asegurando. Ella dijo, la voz llena de un pánico que nunca había visto. Ella corrió hasta el armario de la sala. Sacó una caja de costura y de dentro de ella un novelo de barbante blanco. Sus manos tremían, tanto que ella no podía asegurarlo. Voy a intentar. Hijo, quédate aquí, no salgas de la sala. Ella empezó a caminar por la casa, intentando imitar lo que la abuela Lourdes hacía. Comenzó a recitar la tal ladaña, pero su voz salía fraca, llena de fallas. Las palabras se atropellaban. Ella se olvidaba de los frases. Al lado de fuera los arrañones pararon y fueron sustituidos por risas, risas finas, abafadas que parecían zombar de su esfuerzo. Tania intentó dar el primer no en el barbante, pero sus dedos no le obedecían. El suelo corría por su rostro. Ella paró en medio del corredor, ofegante. Las risas quedaron más altas. De repente, ella soltó un gemido bajo,
llevó la mano al pecho y su cuerpo se amoleció. Ella no desmayó, pero cayó sentada en el suelo, las costas apoyadas en la pared. Corrí hasta ella. Sus ojos estaban abiertos, arreglados de miedo. Ella me miró y con un fío de voz pudo decir, he intentado olvidar estas palabras, hijo. Recé para nunca necesitarlas. Ahora se escapan de mí. Después de eso, ella intentó hablar de nuevo, pero solo salía un soplo de aire. La respiración era corta, difícil. El barbante había caído a su lado. Su rostro estaba blanco de un modo que le daba miedo. Ella estaba paralizada por el miedo o por algo peor. Nuestra última protección se había acabado. La puerta de la cocina empezó a tremer en la cerradura, lentamente, pero con una fuerza constante. Y yo estaba allí, en el corredor, con mi madre incapacitada en el suelo y el son de esas cosas queriendo entrar. El son de la cerradura siendo forzada me sacó de la paralicia. Me miré a mi madre, caída, y al barbante en el suelo. El miedo dentro de mí era algo sólido, una piedra en el estómago, pero su visión, tan frágil, encendió otra cosa. No era la coraje, era solo la falta de opción. Me bajé y agarré el anillo. El hilo era fino, parecía que iba a romper en un instante. Mi madre me vio con el barbante en la mano. Prestaba atención. Entonces, escuchamos un sonido que me atrapó todo. Sus labios se movieron, formando las primeras palabras de la reza, sin son. Era un comienzo. Cuerpo cerrado, sangre amarrada, repetía en voz alta. Las palabras salían tremendo. Empecé a caminar por la sala. Mis piernas parecían de otra persona. Al lado de afuera, las risas se transformaron en silbos de raíz. La puerta de la cocina estalaba, la madera gemendo sob presión. Intenté concentrarme en el hilo entre mis dedos. Hilo que te prende, alma que se rende. Forcé mis dedos a trabajar. El primer hilo estaba frío, desajeitado. La zombaría afuera aumentó. Respiré profundo y puché el hilo con toda la fuerza que yo tenía. El hilo se apretó, blanco y duro en el barbante. En el mismo momento, un grito agudo cortó la noche, un son de dolor pura y fue seguido por un baque violento contra la pared de fuera de la casa. Después, silencio de aquel lado. Una de ellas tenía caído. Ollé para mi madre. Había un brillo de esperanza en sus ojos. Ella formó más palabras con la boca y yo las repetí, la voz un poco más firme. Continué andando, ahora entrando en el corredor. El gusto de Ferruje en mi boca era insoportable y el zumbido en mi oído parecía que iba a rasgar mi tímpano. Hice el segundo anillo pulsando con odio. Otro grito,
más distante como si viniera del fin del jardín y otro vaqué zurdo en la tierra. Solo quedaba una más. Su presencia era la más fuerte. Yo la sentía concentrada en la puerta de la cocina, forzando. Volté a la sala, el corazón batiendo en la garganta. Mientras yo enrolaba el hilo para el último anillo, todos los otros sonidos pararon. El silencio era total, era una armadilla, yo lo sabía. Cerré los ojos y agarré el último anillo. No. Hubo grito, solo el son de algo quebrándose como un vidrio fino y entonces un silencio que era diferente. Era un silencio vacío, limpio. La presión en la casa desapareció. Abrí los ojos. Había terminado. Corrí para cerca de mi madre. Ella ya respiraba mejor y conseguía asegurar mi mano. Su fuerza estaba voltando. «Lo has conseguido, hijo». Ella susurró a voz roja. «Lo he conseguido». Pero, parado allí en medio de la sala arruinada con ese pedazo de barbante con 3 hilos en la mano, no sentí alivio. No me sentí como un héroe. Sentí el peso de cada uno de esos hilos. Entendí que el machete de mi padre era una barricada y las leyes de mi madre un alarme. Lo que había hecho era diferente. Había asumido la herencia. Ahora, la obligación de mantener aquella prisión cerrada era mía. Antes de continuar, me gustaría compartir una novedad con ustedes. Para quien aprecie mi trabajo y quiera apoyar el canal a continuar creciendo, ahora está liberado nuestro club de miembros. Como una forma de agradecer a ese apoyo, ustedes tendrán acceso a videos exclusivos que haré solo para la área de miembros, además de poder asistir a los relatos nuevos con antecedencia. Ustedes también ganan un celo de fidelidad que aparece al lado de su nombre. Si se siente que puede y quiere hacer parte, es solo clicar en el botón de ser miembro aquí abajo. Muchas gracias por el cariño y apoyo de siempre. Ustedes son los mejores. Toda la noche, sin excepción, yo rompo la cuba de inox de mi pia hasta que brille. Guardo la esponja, alineo el detergente. Mi esposa piensa que es solo una manía, un trastorno de organización que yo traje de la infancia. Mal sabe ella que no estoy limpiando, yo estoy reforzando las trancas. Y todo comenzó en la casa de mi abuela, la abuela Dita, allá en 1996. Su casa era de aquel tipo antiguo, comprida con un corredor lateral que iba a dar en un quintal, con piso de cemento rojo. Estaba en una calle residencial calma, con un poste bajo, bien enfrente a la ventana de la cocina. Vivía arrumada pero sin lujo. El olor era una mezcla de productos de limpieza con el café que ella pasaba de hora en hora. En la cocina, en un corto cerca de la ventana, estaba el orgullo de ella,
un filtro de barro, siempre. Con agua fresca. Para mí, pasar los fines de semana allá era el paraíso, menos por una cosa. Una regla que, para la abuela Dita, era más seria que el mandamiento de la iglesia. La pía de la cocina no podía amanecer con un plato suyo, ni un palo, una cucharada de café. Un copo, nada. Mi madre, Marta, hasta intentaba argumentar a veces. Mamá, es solo un pires. El tal eslava de la mañana, ¿cuál es el problema? Mi abuela paraba lo que estuviese haciendo. Secaba las manos en la ventana y miraba a mi madre con una seriedad que cerraba cualquier discusión. Problema ningún, mi hija, con tanto que no tenga problema para quien viene de noche. Procurar lo que comer. Ella falaba eso y voltaba a hacer sus cosas. Mi madre daba de hombros. Como quien dice, esas manías de gente antigua, pero nadie desobedecía. Podíamos dejar el cuarto desordenado, el zapato suyo de barro en la entrada, cualquier cosa. Pero la pía tenía que dormir limpia. Era la ley de la casa y yo, con mis 13 años, pensaba que era la peor locura del mundo. Una superstición típica solo para hacerme trabajar y fue esta certeza, esta teimosidad de niño que me hizo resolver que por una noche solo esa regla iba a ser rompida. La oportunidad perfecta apareció en un sábado a la noche unos meses después. Mi padre y mi abuelo iban a una fiesta de cumpleaños en la casa de un compadre de aquellos que vinieron a la noche. Ficamos solo yo, mi madre y mi hija y la abuela Dita. Nosotros comimos, asistimos al final de la novela y nos enganchamos en un filme que pasaba en la televisión. La bolsa, como siempre, me esperaba en la pía. Cuando el filme ya iba a la mitad, la abuela Dita se levantó bocejando. Voy a dormirme, ya está tarde. Ella me miró por encima de los óculos, aquel mirar que ya era un comando. Tal es la pía, mi hijo. No dejes para después. Ya voy, abuela. Solo voy a terminar de ver aquí. Respondí sin tirar los ojos de la pantalla. Ella quedó parada por un instante. No dije más nada, pero sentí el peso de ese silencio. Mi madre también se levantó de inmediato, me dio un beso en la cabeza y se fue al cuarto. Yo estaba sola en la sala con la luz de la televisión pizcando en mi rostro. Y fue allí que la teimosía ganó. ¡Qué mierda! Pensé a mí mismo. ¿Qué puede pasar? ¿Las baratas van a hacer una fiesta? Me sentía el dueño de la situación. Por dentro, yo estaba dando una risa, me sentía el máximo por desafiar su manía. Era solo una pía. Con 3 platos y algunos talleres. Ellos quedarían allí hasta la mañana. Sería mi pequeño secreto, mi prueba de que todo eso era solo una gran bobagen. El sueño se fue batiendo,
el son de la televisión se fue quedando distante. Me ajusté mejor en el sofá, solo por un minuto y apagué. La última cosa que recuerdo fue de pensar con un pingo de satisfacción en la cara que mi abuela haría de mañana. No sé decir qué horas eran, tal vez 2, tal vez 3 de la mañana. La casa estaba en un silencio total. La televisión no hacía más ruido, solo aquella tela cinza chubiscando. Yo abrí los ojos, la boca seca, sintiendo el cuerpo medio torto por haber dormido en el sofá. Fue cuando yo oí un ruido viendo de la cocina. Era un son discreto, un tilintar de platos. Mi primera reacción fue de alivio mezclado con una punta de irritación. Llegaron, pensé, mi padre y mi abuelo voltando de la fiesta. Debían estar con hambre, buscando algo en la refrigera. Me senté en el sofá rompiendo el rostro listo para reclamar del ruido y ir a mi cama. Pero yo continué allí sentado, escuchando. Había algo exquisito. Ellos no encendieron la luz. La cocina era un breu, un cuadrado de oscuridad allí, a pocos pasos de la sala. La única claridad venía de afuera, una luz amarillada del poste de la calle que entraba por la ventana y mal daba para ver el formato de la refrigera. ¿Por qué harían las cosas en el oscuro? El ruido también no parecía cierto. No era el son de alguien tomando un plato para comer. Era más continuo, como si alguien estuviera moviendo en la taza suja que yo dejé en la pía. Un raspar lento, constante. Y había otro son por debajo, un estalo húmedo, bajo y constante, que yo no podía identificar. Me quedé inmóvil, forzando los oídos. El corazón empezó a batir un poco más fuerte. Cada estalo viniendo de allá parecía ecoar dentro de mi cabeza y el son parecía solo para mí. Como si el son de la cocina viniera directamente a mí, me isolando del resto de la casa. Mi mente buscaba una explicación lógica. ¿Un gato de la calle que entró? Imposible. La bodita cerraba todo. ¿Un gambá? Tal vez. Pero el ruido era de la taza se moviendo, no de un animal revirando el lixo. El miedo todavía no había tomado cuenta, pero la extrañeza de la situación ya era suficiente para dejarme alerta. Necesitaba ver lo que era sin acordar a mi madre y a mi abuela para no llevar broma a toa. Con el máximo cuidado deslicé los pies para fuera del sofá. El piso de cerámica estaba frío. Cada paso que yo daba arrancía un poco y yo paraba esperando alguna reacción de la cocina. Nada. El son continuaba indiferente a mí. Fuime arrastrando usando la pared como apoyo. Hasta la puerta que separaba los dos cómodos. Mi cuerpo todo estaba tenso. Solo quería espiar, confirmar que era mi abuelo allí, tal vez medio tonto por causa de la fiesta y volver a dormir. Me posicioné en la esquina de la pared donde la
Oscuridad de la sala era más profunda e incliné la cabeza lentamente, solo lo suficiente para un ojo ver allá adentro. Y fue entonces que vi que había gente en la cocina, pero no eran mi padre y mi abuelo, eran tres bultos en pie encurvados sobre la pía. La poca luz que venía de afuera batía en ellos de un modo extraño, haciendo que su piel tuviera un brillo pálido y húmedo como el de un cogumelo creciendo en el oscuro. Eran magros, pero no era la magreza de una persona enferma. Era una magreza exquisita, errada. Los brazos y las piernas eran demasiado longos, finos como gallos secos, y se movían de un modo quebrado, todo torto. Parecían marionetes controladas por fíos enmarañados. Ellos se revesaban en los platos. Uno de ellos tomaba un plato con las dos manos, usando dedos que parecían demasiado longos, y lo llevaba cerca de algo que debería ser un rostro escondido sobre una masa de cabello oscuro y ralo. Yo no oía el son de la masticación. Lo que yo oía era aquel ruido de raspar y el estalo húmedo, que ahora yo entendía. Era la lengua de uno de ellos, o algo parecido pasando en la cerámica. El olor, un olor sutil, empezó a llegar hasta mí. No era de rojo. Era un olor de lugar cerrado, de tierra de porón que nunca ve el sol. Mi cuerpo entero se rehusaba a aceptar. Mi mente gritaba que era un pesadelo que yo necesitaba acordar. Pero yo estaba acordado. Yo sentía el frío de la pared en mis costas, el gusto amargo en mi boca. No podía respirar bien. El aire de mi corazón entraba en chiados curtos. Yo quería gritar por mi madre, por mi abuela, pero mi garganta estaba cerrada, dura como piedra. Todo lo que yo podía hacer era mirar con los ojos ardiendo hacia aquellas tres cosas, moviendo en la cocina de mi abuela. Uno de ellos, el que estaba más cerca de la ventana, paró. De repente. Él tenía un garfo en la mano, pero no lo usaba para comer. Él pasaba la uña del dedo indicador por los dientes del taller, produciendo un ruido fino, agudo. Y entonces él paró con eso. También. El silencio que se hizo en su parte fue más asustador que el ruido. Lentamente, con un movimiento de pescado que parecía doloroso, la cabeza de él empezó a girar en mi dirección. No podía ver el rostro, solo la mancha oscura del cabello girándose hacia el corredor donde yo estaba. Él no podía como me ver, yo estaba en el oscuro, pero yo tenía la certeza absoluta de que él me sentía. Ese movimiento fue lo que me hizo destrabar. Fue puro instinto,